Hoy vamos a hablar acerca de el pacto con Abraham. La palabra pacto se encuentra con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una palabra común, secular, que en sí misma no contiene ningún significado técnico o espiritual especial. Lo que la Biblia ha hecho es tomar una palabra común y le ha dado un significado especial. Se pueden señalar tres características generales acerca de los pactos bíblicos. En primer lugar, en los pactos entre Dios y el hombre siempre vemos un énfasis claro en la iniciativa y soberanía de Dios. El pacto nunca es entre iguales. No es un tipo de acuerdo negociado. Siempre es Dios quien da el primer paso. Dios anuncia sus promesas y establece sus términos. El pacto es un acuerdo establecido por Dios, declarado por Dios al hombre y aceptado por el hombre en calidad de vasallo de Dios. Esa asimetría es un elemento esencial en el pacto. En segundo lugar, y a pesar de esta iniciativa divina, el pacto siempre tiene dos lados. A veces, la importancia de la iniciativa soberana de Dios se enfatiza de tal manera que se minimiza la importancia de la respuesta del hombre. Pero un pacto es, por definición, bilateral. Es cierto que Dios toma la iniciativa y que Dios asume el costo. Sin embargo, la respuesta humana siempre sigue siendo un elemento importante. En tercer lugar, vemos que es debido al hecho del pacto que nuestras vidas tienen un elemento valioso de previsibilidad. Si comparamos al pueblo de Dios bajo el Antiguo Testamento con las naciones paganas vecinas, encontramos que esas naciones adoraban a una gran multitud de ídolos, todos los cuales se comportaban de una manera extremadamente arbitraria. Eran irascibles e impredecibles, dados a un comportamiento inmoral, controlados por su estado de ánimo y por la pasión. Eso significaba que el hombre antiguo vivía en un ambiente que en efecto estaba demonizado y esos demonios hicieron que la existencia humana fuera altamente impredecible. Eso es un contraste muy fuerte con el pueblo del pacto, con el pueblo de Dios. Israel tenía un Dios y ese Dios había hecho un pacto con su pueblo, pacto que le otorgó al pueblo un gran marco de estabilidad. El primer hombre sabía cuál era su posición con Dios. Adán sabía que siempre y cuando observara el mandamiento de Dios, permanecería en una relación amorosa con su Creador. Abraham y todos sus descendientes tuvieron el mismo privilegio. Ellos conocían los términos del pacto, sabían que si guardaban el pacto disfrutarían de la bendición de Dios. Lo mismo había sucedido antes con Noé. Dios le había dado ciertas garantías. En el Nuevo Testamento vemos que el pueblo de Dios también está en una relación de pacto con Dios. Los cristianos conocen los términos de ese pacto, conocen las grandes promesas del Señor. E incluso saben, como dice Pablo en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos una confianza basada en el pacto de Dios. A medida que enfrentamos la historia, tenemos el mismo privilegio que tuvieron nuestros padres en la fe. Aunque no conocemos el futuro, sí conocemos al Dios del futuro. Sabemos que Él tiene el control y conocemos los términos de su pacto. Con esto presente, veamos brevemente entonces el pacto de Dios con Abraham, que es el tema de hoy. Cuando hablamos del pacto, hacemos alusión a las promesas y mandamientos de Dios a su pueblo en Cristo. Promesas y mandamientos que forman un vínculo eterno. Lo llamamos pacto porque Dios lo ha sellado con un juramento. Y decimos que es un pacto de gracia porque viene de Dios, quien ha tomado una decisión de manifestar su gracia basada en la obra perfecta de Cristo, por la cual ofrece a su pueblo salvación como un regalo y la implementa por medio de la regeneración y la transformación. ¿Alguna vez te has sentido profundamente desanimado por la forma como vives?
Es probable que conozcas la doctrina del pacto y sabes que tu familia y tú están en ese pacto. Pero a veces miras tu vida y te preguntas, ¿cómo las promesas de Dios se harán realidad? ¿Cómo algo bueno puede resultar del desastre en el que vivo hoy? Bueno, existe un gran motivo para tener ánimo en el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. En Génesis 15 se describe el establecimiento del pacto y se describen también las implicaciones que este pacto tiene para nosotros y nuestros hijos. El capítulo comienza diciendo, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Es muy probable que la mención de un galardón haya estremecido profundamente a Abraham. Él había sentido un inmenso vacío durante muchos años. No tenía hijos. Por eso le respondió al Señor, oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Dios entonces le promete a Abraham que tendrá un hijo y luego agrega, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Al oír estas grandes promesas, Abraham, nos dice el texto, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Este versículo es importante, no solo porque es citado en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, sino porque en él está la raíz y el ancla de la doctrina de la justificación por la fe solamente. Para confirmar esta fe, Abraham le pidió a Dios una señal. Le dijo, ¿cómo sabré que yo la he de poseer? Vemos aquí a Abraham confesando su fragilidad y su necesidad de que Dios confirme por medio de una señal la promesa que le acabó de hacer. La pregunta de Abraham fluye entonces de la fe y no de la incredulidad. De hecho, no vemos que Dios reprenda a Abraham por ser incrédulo, por no confiar en la palabra de Dios. Y aquí tenemos un principio importante. Dios nos enseña que una vida feliz, bienaventurada, espiritual, cristocéntrica, bíblica y que glorifica a Dios, nunca es producto, nunca es el resultado de nuestros esfuerzos y capacidades. Muchas veces Dios nos muestra nuestra insuficiencia para que aprendamos a confiar solamente en Él y en el pacto que Él ha hecho con su pueblo. ¿Qué hizo Dios cuando Abraham le pidió una señal? Dios le dijo, tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Abraham supo de inmediato lo que estaba sucediendo. Dios estaba estableciendo un pacto, porque esta era la forma común en aquellos días para establecer un pacto. Ambas partes en un pacto cortaban animales en mitades y formaban filas paralelas con las partes cortadas. Luego, cada parte del pacto pasaba por en medio de los animales cortados. Una vez que ambos pasaban, se daban la mano y decían, que Dios me haga como a estos animales si no cumplo con mi parte del pacto. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿quieres una señal? Te la daré. Voy a establecer un pacto contigo. Nos dice el texto que una vez que Abraham cortó los animales en mitades, se quedó esperando hasta que Dios viniera y así ambos pudieran pasar por en medio de ellos para así perfeccionar el pacto. Pero Dios no vino. Abraham esperó toda la mañana, pero Dios no vino. Esperó toda la tarde, pero Dios no vino. Esperó el día entero, pero Dios no vino. Abraham estaba solo. No olvidemos que él estaba en el desierto, el lugar en el que Dios por lo general prueba a su pueblo. En vez de que Dios viniera, nos dice el texto, los buitres llegaron.
Estas aves carroñeras son usadas en algunos textos de las Escrituras como una metáfora del mal. En el contexto de Génesis 15, sirven como un tipo, como una figura de los paganos impuros y del poder de las tinieblas. Los paganos impuros, es decir, los egipcios, intentarían devorar a los descendientes de Abraham. Y el poder de las tinieblas, es decir, Satanás, intentaría evitar el nacimiento del Mesías, es decir, del descendiente de Abraham. Dice el verso 11, entonces descendieron unos buitres sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. ¿No es esto parecido a nuestra vida? ¿No estamos todo el tiempo ahuyentando a los buitres carroñeros que vienen a devorarnos? Los hay de muchos tipos, personas, cosas, diversiones, todo tipo de tentaciones, etc. ¿Cómo podemos lidiar con semejantes buitres? Y parece que Dios no viene. ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos perseverar tal como lo hizo Abraham. Debemos esperar la promesa. Debemos obedecer la palabra y el mandamiento, esperando la promesa de Dios. Después de su gran lucha, Abraham quedó agotado. El verso 12 del capítulo 15 dice, pero cuando el sol estaba por ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo, y aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. En alguna medida los creyentes podemos identificarnos con esta experiencia. Cuando Dios parece retrasar su promesa, tendemos a aflojar la guardia. Nuestras oraciones pierden su poder. Somos menos activos en el uso de los medios de gracia. Nos cansamos de buscar. Nos cansamos de luchar contra el enemigo. Nos cansamos incluso de orar. ¿Te has sentido así? Has tratado y tratado, y de noche, cuando pones tu cabeza en la almohada, comienzas a suspirar. Has estado esforzándote, confiando y esperando por tanto tiempo y ahora estás agotado. Te preguntas, ¿dónde está el Dios del pacto? Pero el texto nos dice que el sueño de Abraham no fue común en cierto sentido. Su sueño fue causado por una acción sobrenatural. La palabra usada para describirlo es la misma que se usa en Génesis 2:21. Dios hizo que Abraham se quedara dormido. Dios explica en el verso 13 la razón. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Luego el texto dice, y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales divididos. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. La interpretación exacta de estas dos señales ha sido debatida por los estudiosos bíblicos. Algunos piensan que se trata de la misma señal manifestada de dos maneras, y la segunda aclararía la primera. Sin embargo, el pasaje debe ser entendido como dos señales diferentes, pero que enfatizan el mismo punto. El horno humeante es un símbolo que representa a los hornos de Egipto, donde los israelitas trabajarían como esclavos haciendo ladrillos. Por lo tanto, estaría confirmando la profecía de que los descendientes de Abraham sufrirían como esclavos. Por otro lado, la antorcha de fuego simboliza la presencia de Dios. Esta antorcha pasaría por en medio de los animales divididos, estableciendo el pacto con Abraham. Cada día que pasa, debemos recordar a Dios pasando en medio de los animales partidos. Su palabra dice que Él es fiel. El pacto, como ya mencionamos, es unilateral, viene de Dios, aunque también es bilateral, Dios obrando en nosotros por su gracia, y es bilateral en términos de su mantención. Aquí enfrentamos el antiguo desafío de balancear nuestra responsabilidad personal con la gracia soberana de Dios. Debemos obedecer, pero Dios nos dice que los resultados le pertenecen solamente a Él.
nosotros debemos pensar de la siguiente manera. Dios dice, yo voy a supervisar todo el proceso que te lleve a la gloria. Te daré la sabiduría que necesitas en cada momento. Fallarás a menudo, y para mantenerte humilde te dejaré caer. Sin embargo, te voy a proveer de lo necesario en el tiempo apropiado. Confía en mí. Nosotros debemos descansar en este pacto porque es inquebrantable. Vemos a un Dios dador y nos vemos a nosotros como receptores. Todos nuestros pecados pueden ser lavados en la sangre de Cristo. Todas nuestras debilidades pueden ser cubiertas por la fortaleza de Cristo. Notemos también que este pacto es familiar. La Biblia usa el término familia o familias más de 300 veces. Dios es un Dios de familias. Ciertamente debemos ser salvos personalmente, individualmente, pero Dios se ha comprometido a obrar de generación en generación. Abraham no era perfecto ni bueno. Se quedó dormido. No pudo hacer nada para perfeccionar la promesa. Pero Dios vino. Así Dios cuida de nosotros y de nuestros hijos. Lo que debemos hacer es tomar todas nuestras preocupaciones y ponerlas a los pies del Señor. Él es el Dios del pacto y Él cumple su pacto.